Mi hijo puso mi casa a su nombre, pero había olvidado una cláusula. La pluma se desliza sobre la escritura complementaria mientras el sello cae seco sobre el papel. El sonido resuena en la oficina del licenciado Bustamante como un golpe de justicia largamente esperado. Afuera, la lluvia de Guadalajara cae con fuerza sobre las calles mojadas, y puedo escuchar los gritos de Ernesto atravesando la puerta de madera. «No puedes hacer esto, papá». Su voz está rota por la rabia. «Es mi casa. La escritura está a mi nombre». El abogado me mira con calma clínica y confirma lo que yo ya sabía desde hace semanas. «Con esto, señor Barragán, la propiedad vuelve oficialmente a su nombre. La condición resolutoria por ingratitud ha sido ejecutada conforme a derecho». Mis manos tiemblan levemente mientras tomo el documento. 70 años de vida, 30 de ellos trabajando en el registro público de la propiedad, y nunca imaginé que tendría que usar ese conocimiento contra mi propio hijo. Leo la línea subrayada en tinta azul. Condición resolutoria por ingratitud. Después de tanto silencio, la justicia sonaba a sello y lluvia. Pero para entender cómo llegué a ese día, con mi hijo gritando del otro lado de la puerta y un documento que me devolvía lo que era mío, tenemos que volver al principio. Tenemos que volver a aquel domingo de comida familiar donde empezó la humillación que lo cambió todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Emilio Barragán, y aprendí que la traición duele más cuando viene servida en un plato de mole. Era un domingo soleado de octubre cuando todo comenzó a desmoronarse. La mesa estaba puesta con el mantel bordado que mi difunta esposa Guadalupe había hecho con sus propias manos. Ese mantel había visto 50 años de familia. Ese día vio el inicio de mi caída. Ernesto llegó con Karina cerca del mediodía. Mi hijo siempre había sido puntual, eso se lo reconozco. Pero últimamente, algo en su mirada había cambiado. Ya no me veía como antes. Ahora sus ojos se desviaban cuando le hablaba, como si mirarme de frente le causara incomodidad. «Papá, se te ve cansado», dijo Karina mientras colocaba su bolsa de diseñador sobre la silla que había sido de mi esposa. «¿Estás durmiendo bien?» «Duermo como siempre», respondí sirviendo agua de Jamaica en los vasos. «A mi edad, uno ya no duerme como joven, pero no me quejo». Ernesto soltó una risa ensayada. «Claro, papá, a tu edad ya todo es diferente, ¿verdad?» Intercambió una mirada con Karina que no supe interpretar en ese momento, pero que después entendería perfectamente. Durante la comida, las bromas comenzaron sutiles. Comentarios sobre mi forma de comer, sobre cómo temblaba mi mano al servir el agua, sobre mi olvido al no comprar las tortillas que supuestamente les había prometido. Yo no recordaba haber prometido nada, pero ellos insistían. «Los viejos ya no manejan bien el dinero, papá», dijo Ernesto mientras partía un pedazo de pollo. «Es normal. El cerebro ya no funciona igual después de los 65. Tengo 70, Ernesto, y mi cerebro funciona perfectamente», respondí con calma, aunque por dentro algo comenzaba a inquietarme. Karina se levantó y me sirvió menos comida que a ellos. Puso el plato frente a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es que a tu edad, suegrito, hay que cuidar las porciones. No es bueno comer tanto. Podría darte un infarto». «He comido así toda mi vida», dije, mirando el plato medio vacío. «Pues por eso mismo», interrumpió Ernesto, «es hora de cambiar hábitos». «Por tu bien, papá». Después de comer, mientras yo recogía los platos, Ernesto sacó unos papeles de su portafolio, los colocó sobre la mesa con cuidado estudiado. «Papá, necesitamos hablar de algo importante. Karina y yo hemos estado pensando en tu futuro». «¿Mi futuro?», pregunté secándome las manos con el trapo de cocina. «Los servicios, el predial, el mantenimiento de la casa».
Todo esto es mucha responsabilidad para un hombre de tu edad, dijo alisando los papeles con la palma de la mano. Estábamos pensando que sería mejor poner todo a nuestro nombre. Así tú no tienes que preocuparte por nada. El corazón me dio un vuelco, pero intenté mantener la calma. Llevo 40 años pagando esta casa, Ernesto. Creo que puedo seguir haciéndolo. No se trata de eso, papá, intervino Karina con voz melosa. Se trata de facilitarte la vida. Imagínate, ya no tendrías que ir al banco, ni preocuparte por las fechas de pago, ni nada. Nosotros nos encargamos de todo. Solo necesitamos tu INE, dijo Ernesto. Es un trámite rápido del banco, nada complicado. Algo en mi interior gritaba que no lo hiciera. 30 años trabajando en el registro público de la propiedad me habían enseñado a desconfiar de los trámites rápidos. Pero cuando miras a tu hijo, al niño que criaste, al hombre que lleva tu apellido, quieres creer. El amor de padre ciega. Déjame pensarlo, dije finalmente. La sonrisa de Ernesto se congeló por un segundo, pero rápidamente la recuperó. Claro, papá, tómate tu tiempo, pero no mucho, ¿eh? Estos trámites tienen fecha de vencimiento. Se fueron media hora después. Desde la ventana los vi subir a su camioneta nueva, esa que costaba más de 500,000 pesos y que yo sabía que no podían pagar con sus sueldos. ¿De dónde había salido ese dinero? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, mirando las paredes que había pintado con mis propias manos, los muebles que había comprado con mi trabajo honesto. Pensé en Guadalupe, en cómo ella siempre supo ver a las personas mejor que yo. Ernesto es ambicioso, Emilio, me había dicho años atrás. Cuida que esa ambición no se convierta en algo más oscuro. Cerca de las 2 de la mañana, escuché voces. Venían del patio. Me acerqué despacio a la ventana del comedor y vi la luz del celular de Karina iluminando su rostro. Estaba hablando con alguien. Su voz llegaba clara en el silencio de la noche. Ya no vale la pena gastar dinero en un jubilado, decía. Con lo que pagamos de su comida podríamos ahorrar para el viaje a Cancún. Me quedé paralizado, mi mano aferrada a la cortina. Esa noche descubrí que el trámite rápido ya tenía mi firma. Hay momentos en la vida que quedan grabados con tanta claridad que puedes oler el aire de ese día, sentir el peso de la pluma en tu mano y escuchar cada palabra como si estuviera sucediendo de nuevo. Fue un martes de agosto. Ernesto me había llamado temprano. Su voz sonaba alegre, casi juvenil. Papá, ya está todo listo. Hoy a las 11 pasamos por ti. Es solo firmar y ya. Yo había cedido. Después de semanas de insistencia, de Karina llamándome 3 veces al día preguntándome por mi salud, de Ernesto diciéndome que solo querían ayudarme, había aceptado. ¿Qué puede pasar?, me dije esa mañana mientras me ponía la camisa blanca que uso para ocasiones importantes. Es mi hijo. Llegaron puntuales. La camioneta relucía bajo el sol de Guadalajara. Karina llevaba lentes oscuros y un perfume tan fuerte que me mareó apenas subí al asiento trasero. ¿Nervioso, papá?, preguntó Ernesto mientras conducía por el periférico. ¿Por qué estaría nervioso?, respondí, mirando la ciudad pasar por la ventana. Por nada, es que algunos viejitos se ponen nerviosos con estos trámites. Karina soltó una risita que me incomodó. La notaría 23 estaba en una calle tranquila del centro. Un edificio antiguo con pisos de mosaico y un olor a papel viejo que me resultaba familiar. Había estado en decenas de notarías durante mis años de trabajo, pero siempre del otro lado del mostrador, verificando documentos, no firmándolos. El notario era un hombre de unos 50 años, con bigote recortado y una forma de hablar rápida, profesional, casi mecánica. Nos sentamos frente a su escritorio de caoba y él abrió una carpeta azul. «Señor Barragán, aquí están las escrituras», dijo pasando las hojas con velocidad. Como su hijo ya le explicó, esto es simplemente una reorganización patrimonial para efectos fiscales. Muy común en familias.
Usted mantiene el usufructo vitalicio y ellos quedan como propietarios nominales. Es un trámite rutinario. Las palabras se mezclaban. Usufructo vitalicio, propietarios nominales, reorganización patrimonial. Yo conocía esos términos, los había visto 1000 veces en mi trabajo, pero algo en la rapidez del notario, en la forma en que Ernesto y Karina me miraban expectantes, me nubló el juicio. ¿Puedo leer todo con calma?, pregunté. El notario miró su reloj. Por supuesto, señor, pero son 12 páginas de formato estándar. Si quiere, yo le leo las partes importantes. Leyó, o más bien recitó. Su voz era como un zumbido constante que repetía cláusulas y artículos. Yo miraba las palabras en el papel, pero no las procesaba realmente. Ernesto tenía su mano en mi hombro, apretando suavemente. «Es lo mejor, papá. Créeme». Firmé 2 veces. Mi nombre completo. Emilio Barragán Gutiérrez. La pluma era pesada, de esas antiguas que dejan la tinta gruesa en el papel. Primera firma en la página 8. Segunda firma en la página 11. «Listo», dijo el notario sellando los documentos con un golpe seco. «En 4 días hábiles estará registrado en el registro público». Salimos a la calle. El sol me cegó por un momento. Ernesto estaba eufórico, le dio un abrazo a Karina en plena banqueta. «Ya está, mi amor, ya está todo listo». Algo en mi estómago se retorció, pero lo ignoré. Los días siguientes fueron extraños. Ernesto y Karina venían más seguido a la casa, revisaban cuartos, medían espacios, tomaban fotos. Cuando les preguntaba qué hacían, me decían que estaban planeando mejoras para la propiedad. Fue el viernes cuando lo descubrí. Karina había dejado su celular sobre la mesa mientras iba al baño. Sonó un mensaje y la pantalla se iluminó. No soy de esas personas que revisan celulares ajenos, pero el nombre me llamó la atención. Notaría 23. Tomé el teléfono. Mi mano temblaba. Abrí el mensaje. «Todo listo. La casa ya está a nuestro nombre. Documento registrado el día de ayer. Felicidades». Leí el mensaje 3 veces. 4. 5. Las palabras no cambiaban. «A nuestro nombre». Cuando Karina regresó, yo estaba sentado con el celular en la mano. Se puso pálida. «Suegrito, yo puedo explicar». «Llama a Ernesto», dije con una voz que no reconocí como mía. «Ahora». Ernesto llegó 1 hora después. Entró con la prepotencia de quien ya ganó. «Papá, no es lo que piensas». «Me engañaste, Ernesto», dije mirándolo fijamente. «Me hiciste firmar papeles que me quitaban mi casa». «No te quitamos nada», respondió, sentándose como si estuviera en su propia sala. «Papá, es lo mejor para ti. Ya no entiendes de estas cosas. La casa está a nuestro nombre, sí, pero tú sigues viviendo aquí. No cambia nada». «Cambia todo», susurré. «No seas dramático», intervino Karina. «Piensa en esto como una forma de asegurar tu futuro. Nosotros cuidaremos de ti y de la propiedad». 30 años trabajé en el registro público, dije, levantándome despacio. 30 años viendo cómo la gente perdía sus patrimonios por confiar en quien no debían. Nunca pensé que mi propio hijo... «Suficiente, papá», interrumpió Ernesto. «Ya firmaste, ya está registrado, es legal y es final». Se fueron dejándome solo en el silencio de mi propia casa, o de lo que había sido mi casa. Me senté en el sillón donde Guadalupe tejía por las tardes y lloré como no lloraba desde su funeral. Pero 30 años en el registro público no se olvidan. Yo entendía perfectamente lo que había firmado. Y si había algo que había aprendido en todos esos años de trabajo, era esto: siempre hay una cláusula. Siempre hay una salida, siempre hay algo que la gente olvida leer. Esa noche, antes de dormirme, escuché voces en el cuarto de Ernesto. Hablaban bajo, pero las paredes de esta casa son delgadas. «¿Y si se enoja y nos causa problemas?», decía Karina.
La respuesta de Ernesto fue clara, fría, calculada. No puede hacer nada. La casa es nuestra. Además, tengo planes para su habitación. Ese cuarto da al jardín. Podríamos rentarlo por 6,000 pesos mensuales fácil. Antes de irme a dormir, escuché algo peor. Planeaban rentar mi habitación. La humillación tiene un olor particular. Es el olor a pintura fresca en las paredes de tu propio cuarto mientras te obligan a dormir en el patio. Pasaron 2 semanas desde que descubrí la traición, 2 semanas en las que intenté actuar normal, como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Ernesto y Karina ya no fingían respeto. Ahora que la casa estaba a su nombre, las máscaras cayeron por completo. Un sábado por la mañana encontré a un cerrajero en mi habitación. Estaba cambiando la chapa de la puerta. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, todavía en pijama. Karina apareció detrás de mí, con una taza de café en la mano y esa sonrisa que había aprendido a odiar. «Es por seguridad, suegrito. Esta cerradura es muy vieja. Cualquiera podría forzarla. Te estamos protegiendo». «¿Protegiendo de qué? Llevo 40 años con esa cerradura». «Papá, el mundo cambió», dijo Ernesto saliendo del baño con el cabello mojado. «Hay muchos robos. Además, en ese cuarto vamos a guardar cosas de valor. Documentos importantes, las escrituras, cosas así. ¿Y yo? ¿Dónde voy a dormir?» «Arreglamos el cuartito del patio», respondió Karina. «Está muy lindo, tiene ventana y todo. Es más fresco, perfecto para el verano». El cuartito del patio era donde Guadalupe guardaba las herramientas de jardín y las cajas viejas. Medía 3 metros por 2. La ventana daba a la pared del vecino. No había closet. «No pueden hablar en serio». «Papá, no seas difícil», dijo Ernesto, y en su voz había algo nuevo. Autoridad, la autoridad de quien se sabe dueño. «Es temporal, hasta que organicemos todo». Temporal se convirtió en permanente. Moví mis cosas al cuartito en cajas de cartón. Mi ropa, mis libros, la fotografía de Guadalupe que siempre había estado en mi buró. El colchón era delgado y la humedad se filtraba por las paredes. En las noches, escuchaba el goteo constante de la tubería rota que nunca arreglaron. Pero lo peor no era el cuarto. Lo peor fue cuando Ernesto me pidió mi tarjeta de pensión. «Papá, es mejor que yo administre tu dinero. Ya sabes, para que no gastes en cosas innecesarias». «¿Cosas innecesarias?», pregunté. «Es mi pensión. Son 8,400 pesos que gané con 30 años de trabajo». «Exacto. Y queremos que te duren. Por eso vamos a administrarlos mejor. Te daremos 500 pesos semanales para tus gastos. Es más que suficiente. 500 pesos. Mi pensión completa desaparecía cada mes en su cuenta y yo recibía migajas de mi propio dinero. Las comidas se volvieron un ritual de humillación. Karina preparaba pollo, carne, pescado. Pero mi plato siempre tenía menos, la mitad de la porción. Los pedazos más pequeños, las sobras del día anterior recalentadas. «Es que a tu edad hay que comer menos, suegro», decía ella mientras se servía una segunda ración. «Los doctores lo recomiendan». Ernesto ni siquiera levantaba la vista del celular. Ya no comíamos juntos como familia. Ellos cenaban viendo la televisión nueva de 60 pulgadas que habían comprado para la casa. Yo comía solo en la cocina, de pie, porque mi silla ahora la usaba Karina para poner su bolsa. Una noche los escuché reírse en la sala. Me acerqué despacio y vi que estaban viendo fotos en el celular. «Mira este viejo ridículo», decía Karina, mostrándole la pantalla a Ernesto. «Se cree que todavía es dueño de algo». La risa de mi hijo llenó la sala. Una risa que yo conocía desde que era niño, pero que ahora sonaba distinta, cruel. «Ese viejo inútil cree que todavía tiene algo», continuó Karina. «Pobre iluso». Me alejé antes de que me vieran. Volví a mi cuartito y me senté en el colchón húmedo.
Las paredes olían a moho y la ventana dejaba pasar el frío de las madrugadas de Guadalajara. Fue entonces cuando empecé a salir a caminar. Necesitaba aire, necesitaba pensar sin escuchar sus voces, sus risas, su desprecio. Caminaba hasta el parque donde Guadalupe y yo solíamos ir los domingos. Ahí conocí a doña Lidia. Era una mujer de unos 65 años, viuda también, que alimentaba a los gatos del parque todas las tardes. Nos hicimos amigos sin proponérnoslo. A veces el dolor reconoce al dolor. Un día le conté todo, no sé por qué, pero necesitaba decirlo en voz alta. Necesitaba que alguien supiera lo que estaba pasando dentro de esas paredes que había pintado con mis propias manos. Doña Lidia me escuchó en silencio, moviendo la cabeza. Cuando terminé, puso su mano arrugada sobre la mía. «Emilio, escúchame bien», dijo con voz firme. «Si te quitaron algo, algo debe haber quedado en el papel. Los abogados son tramposos, pero también son presumidos. Siempre dejan un rastro, siempre queda algo». «¿Cómo qué?» «No lo sé, pero tú trabajaste 30 años en el registro público. Tú sabes leer esos documentos mejor que nadie. Ve y búscalo». Esa noche no pude dormir. Las palabras de doña Lidia resonaban en mi cabeza. Siempre queda algo. Pensé en todos los casos que había visto en mi trabajo. Las donaciones fraudulentas, las herencias manipuladas, los testamentos falsos. Siempre había una cláusula, una línea, una palabra que cambiaba todo. El lunes por la mañana esperé a que Ernesto y Karina se fueran a trabajar. Me puse mi mejor camisa, la azul que Guadalupe me había regalado en nuestro aniversario número 40, y tomé el camión hacia el centro. Volví a la notaría 23 y pedí una copia certificada de todo lo que había firmado. Hay documentos que cambian vidas con una sola línea, y esa línea estaba enterrada en la página 6, escrita con letra pequeña, esperándome como un tesoro olvidado. La secretaria de la notaría 23 me miró con algo parecido a la lástima cuando pedí las copias certificadas. Quizás vio en mis ojos la desesperación, o quizás simplemente reconoció a un anciano tratando de entender qué le habían quitado. «Son 300 pesos, señor Barragán», dijo con voz amable. Saqué los 500 pesos que Ernesto me había dado para la semana. Me quedarían 200 para 7 días. Tendría que estirarlos. «¿Cuánto tardan?» «2 horas. ¿Quiere esperar o regresa?» «Espero». Me senté en la sala de espera, con sus sillas de plástico duro y su olor a café viejo. Había otras personas esperando, una pareja joven firmando papeles de matrimonio, un hombre de traje revisando documentos corporativos, todos con sus vidas en orden, todos construyendo futuros. Yo solo intentaba recuperar mi pasado. Cuando finalmente me entregaron el sobre manila con las copias certificadas, mis manos temblaron. Pesaba más de lo que esperaba. 32 páginas que contenían la historia de cómo perdí mi casa y, tal vez, cómo recuperarla. No las abrí ahí. No quería que nadie viera mi desesperación. Tomé el camión de regreso y esperé hasta llegar al parque. Doña Lidia estaba ahí, como siempre a las 3 de la tarde, con su bolsa de croquetas para los gatos. «¿Las conseguiste?», preguntó. «Las tengo», respondí sentándome en la banca de siempre. «Pues léelas, Emilio, con calma, como lo hacías en tu trabajo». Abrí el sobre. El olor del papel recién fotocopiado me transportó a mis años de oficina. ¿Cuántas veces había revisado documentos así, buscando irregularidades, verificando firmas, asegurándome de que todo estuviera en orden? Nunca pensé que usaría esas habilidades para salvarme a mí mismo. Empecé por la primera página, la carátula. Escritura pública número 4582, fecha 12 de agosto. Mi firma al final, temblorosa pero legible. Continué. Página 2. Descripción de la propiedad. Superficie, linderos, medidas. Todo correcto. Era mi casa, sin duda. Página 3. Antecedentes de propiedad.
como la había comprado en 1985 por 120,000 pesos, una fortuna en aquellos tiempos, cómo la había pagado con mi trabajo honesto durante 20 años. Página 4. La donación. Ahí estaba, negro sobre blanco. El señor Emilio Barragán Gutiérrez dona en vida y de manera irrevocable la propiedad. Sentí que el estómago se me caía de nuevo, pero seguí leyendo. Página 5, página 6, y entonces lo vi. Donación con reserva de usufructo vitalicio. Leí la frase 3 veces, 4. Mi corazón comenzó a latir más rápido. 30 años de experiencia me gritaban que eso significaba algo importante. Continué. El donante se reserva el derecho de usufructo vitalicio sobre la propiedad, conservando el uso, goce y disfrute del inmueble hasta su fallecimiento o hasta que voluntariamente renuncie a dicho derecho. Después, más abajo, otra línea subrayada. Condición resolutoria por ingratitud. En caso de que los donatarios incurran en actos graves de ingratitud hacia el donante, conforme a lo establecido en los artículos correspondientes del Código Civil, la presente donación quedará sin efecto y la propiedad revertirá automáticamente al patrimonio del donante. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. Doña Lidia se acercó. ¿Qué encontraste? La salida, susurré. Encontré la salida. Me puse de pie. Necesitaba hablar con un abogado. Necesitaba confirmar lo que creía entender, pero no cualquier abogado. Necesitaba a alguien que supiera de derecho civil, de donaciones, de condiciones resolutorias. En mis años de trabajo había conocido a varios abogados, algunos buenos, otros no tanto, pero había uno que siempre me había impresionado por su meticulosidad, el licenciado Bustamante, especialista en derecho civil y sucesiones. Un hombre de unos 60 años, serio, de esos que leen cada coma de un contrato. Busqué su número en el viejo directorio que todavía guardaba. Marqué desde el teléfono público del parque. Licenciado Bustamante, habla Emilio Barragán. Trabajamos juntos hace años en unos casos del registro público. Don Emilio, claro que lo recuerdo. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito asesoría urgente. Es sobre una donación con condición resolutoria. Hubo un silencio breve. ¿Es su caso? Sí. Venga mañana a las 10. Traiga todos los documentos. Esa noche no dormí. Repasé cada página del documento una y otra vez. La condición estaba ahí, clara como el agua. Ernesto había sido tan arrogante, tan seguro de su victoria, que ni siquiera había leído todo. O tal vez el notario se había cubierto las espaldas, incluyendo esa cláusula por ley, sin explicársela bien. El martes a las 10 en punto estaba en el despacho del licenciado Bustamante. Su oficina olía a libros viejos y café recién hecho. Me recibió con un apretón de manos firme. Muéstreme los documentos, don Emilio. Se los entregué. Se puso sus lentes de leer y comenzó a revisar en silencio. El reloj de pared marcaba los minutos. Yo apenas respiraba. Después de 20 minutos levantó la vista. Don Emilio, ¿su hijo ha incurrido en actos de ingratitud? ¿Qué se considera ingratitud? Maltrato físico o psicológico, despojo de bienes, negación de alimentos, humillación sistemática. El código es claro. Cualquier acto que constituya una ofensa grave contra la persona o el patrimonio del donante. Pensé en el cuartito húmedo, en las comidas a medias, en mi pensión robada, en las risas burlonas. Sí, licenciado, ha incurrido en todo eso. Bustamante se reclinó en su silla. Entonces tenemos un caso. Si probamos la ingratitud con documentos y testimonios, la casa vuelve automáticamente a su nombre. La cláusula de condición resolutoria es clara y es ejecutable. ¿Qué necesito? Pruebas, don Emilio. Necesitamos pruebas irrefutables. Salí del despacho con un plan. Sabía el camino que tenía que recorrer.
Solo necesitaba documentar la humillación, guardar cada evidencia, cada palabra, cada desprecio, y necesitaba hacerlo en silencio, sin que Ernesto sospechara nada. Compré una grabadora pequeña en el mercado. Costaba 200 pesos. Me quedaban sin nada para la semana, pero no importaba. La justicia valdría el hambre. Esa misma noche grabé la primera prueba, y dolió. Convertir tu propia casa en un campo de batalla silencioso es una de las cosas más dolorosas que un padre puede hacer, pero a veces la supervivencia exige traicionar el amor con estrategia. La grabadora era del tamaño de una cajetilla de cigarros, negra, discreta, con un botón rojo que encendía y apagaba. La primera noche que la usé, mis dedos temblaban tanto que tardé 3 intentos en presionar el botón correcto. Era jueves. Karina estaba preparando la cena. Yo fingía leer el periódico en la sala, pero la grabadora estaba en el bolsillo de mi camisa, encendida, registrando cada palabra. ¿Otra vez vas a darle de comer al viejo? Escuché la voz de Ernesto desde la cocina. Tengo que darle algo, ¿no?, respondió Karina con fastidio. Dale lo que sobre, no gasten en el viejo, que coma lo que queda, total, ya ni se da cuenta. Tienes razón, con lo que ahorramos de su comida podemos pagar la colegiatura del gimnasio. La grabadora capturó cada palabra, cada desprecio, cada confirmación de que mi propio hijo me veía como un gasto, no como un padre. Esa noche comí frijoles refritos del día anterior y 2 tortillas duras. Ellos cenaron arrachera con papas y ensalada. Cuando terminaron, guardé la grabadora en una caja de zapatos bajo mi colchón y lloré en silencio. Pero no podía detenerme. Necesitaba más. El viernes grabé otra conversación. Ernesto hablaba por teléfono con alguien, probablemente un amigo. Yo estaba en el cuartito del patio, pero las paredes delgadas dejaban pasar su voz. Sí, güey, ya es nuestra. El viejo firmó todo. No puede hacer nada. ¿Qué? No, su pensión ya la controlo yo. Le doy 500 a la semana y se calla. Es que no entiende, hermano. Tu pensión es nuestra, papá. Firma y no te metas en lo que no te importa. Es lo que le digo siempre. Guardé esa grabación también. 8 minutos de mi hijo admitiendo el despojo de mi pensión. 8 minutos que valían oro legal. El sábado tomé fotografías, esperé a que salieran a hacer el súper y recorrí la casa con el celular viejo que todavía funcionaba. Fotografié mi cuartito, las paredes con humedad, las manchas de moho en el techo, el colchón hundido, la ventana rota que dejaba entrar el frío. Después fotografié su habitación, la que había sido mía, la cama king size nueva, el aire acondicionado split, la televisión de 55 pulgadas, el closet lleno de ropa de marca. El contraste era brutal, obsceno. También fotografié la cocina, los recibos del súper pegados en el refrigerador. Marqué con círculos rojos los montos, 1.200 pesos en una sola compra, comida que yo nunca probaba. Pero las fotografías y las grabaciones no eran suficientes. El licenciado Bustamante había sido claro. Necesitaba testigos. Personas que pudieran declarar bajo protesta de decir verdad que habían presenciado el maltrato. Doña Lidia fue la primera. Cuando le pedí que fuera mi testigo, no dudó ni un segundo. ¿Cuántas veces te he visto llegar al parque con hambre, Emilio? ¿Cuántas veces te he dado de mi comida porque sé que en tu propia casa te tienen a medias raciones? Claro que voy a testificar. El segundo testigo fue don Ramiro, el repartidor de gas. Era un hombre de unos 50 años que venía cada mes a cambiar los tanques. Una tarde lo detuve afuera de la casa. Don Ramiro, necesito preguntarle algo importante. ¿Usted ha notado algo extraño en los últimos meses? Se rascó la cabeza, incómodo. Mire, don Emilio, yo no me meto en problemas ajenos, pero sí, he notado cosas. El mes pasado su nuera me pidió que llevara el tanque de gas a su cuarto del patio.
cuando lo vi, bueno, no parecía lugar para que viviera el dueño de la casa. Parecía una bodega. Estaría dispuesto a declarar eso ante un juez. Me miró fijamente. Si es para ayudarlo, sí. 2 testigos, 2 personas decentes que habían visto la humillación desde afuera y que estaban dispuestas a hablar. Llevé todo al despacho del licenciado Bustamante el martes siguiente. Extendí sobre su escritorio las grabaciones transcritas, las fotografías impresas, los recibos, las notas con fechas y horas. Un mapa completo de 6 meses de maltrato sistemático. Bustamante revisó cada documento con la meticulosidad de un cirujano. Escuchó las grabaciones completas, 2 horas de audio, donde mi hijo y su esposa me humillaban sin saber que quedaba registrado. «Don Emilio», dijo finalmente quitándose los lentes, «esto es suficiente, más que suficiente. Tenemos prueba documental, testimonial y material. Podemos proceder. ¿Cuánto tiempo tomará? 2 meses, tal vez 3. Primero presentamos la demanda de revocación de donación por ingratitud. Luego viene la notificación, las audiencias, el desahogo de pruebas. Pero le voy a ser honesto, con este expediente es casi imposible que perdamos». Me recargué en la silla. Después de meses sintiéndome impotente, finalmente tenía un arma. No era violencia, no era venganza, era justicia. Simple, legal, irrefutable justicia. Bustamante comenzó a trabajar en el expediente esa misma tarde. Armó un legajo de 120 páginas. Cada audio transcrito con timestamps. Cada fotografía con fecha y descripción. Los testimonios de doña Lidia y don Ramiro notariados. Un acta notarial de ingratitud donde un notario independiente certificaba las condiciones en las que yo vivía. La demanda se presentó un jueves de octubre. El juzgado la aceptó el viernes. El lunes siguiente, un actuario judicial llegó a mi casa para notificar a Ernesto. Yo estaba en el parque con doña Lidia cuando recibí la llamada del licenciado Bustamante. «Ya está, don Emilio. Ya fue notificado. Ahora comienza el proceso». Volví a casa 2 horas después. Encontré a Ernesto sentado en la sala, pálido como un muerto. Tenía los papeles de la notificación en las manos. Sus dedos temblaban. Me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. «¿Tú hiciste esto?» No respondí. Solo me fui a mi cuartito del patio. Desde ahí escuché cómo Karina gritaba, cómo Ernesto golpeaba la mesa, cómo llamaban desesperados a abogados que les cobraban consultas que no podían pagar. Cuando el papel se volvió escudo, su cara se puso blanca. Existe un momento en cada guerra donde el débil deja de serlo, y ese momento llegó cuando puse sobre la mesa la copia de las escrituras, y mi hijo entendió que había subestimado al viejo. Ernesto entró como un huracán al cuartito del patio. Eran las 8 de la noche. Yo estaba sentado en el colchón húmedo, leyendo bajo la luz mortecina de un foco que colgaba del techo. No levanté la vista cuando empezó a gritar. «¿Nos quieres dejar en la calle?» Su voz estaba llena de rabia, pero también de algo que no había escuchado en meses. Miedo. «La escritura es mía. La casa está a mi nombre. No puedes hacer esto». Cerré el libro con calma. Me puse de pie despacio, como lo hacía siempre, con esos movimientos lentos que él tanto criticaba. Saqué de debajo del colchón la carpeta manila donde guardaba mis documentos. La abrí y tomé la copia certificada de las escrituras. Caminé hacia la mesa del comedor. Karina estaba ahí, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Puse la copia sobre la mesa con cuidado, como quien coloca una bomba de tiempo. «Lee la página 6», dije con voz tranquila. «No voy a leer nada», gritó Ernesto. «Tú firmaste, tú dijiste que sí». «Lee la página 6, Ernesto». Algo en mi tono lo detuvo. Se acercó a la mesa. Sus ojos recorrieron el papel con desesperación hasta llegar a la línea marcada con amarillo fluorescente. «Reserva de usufructo vitalicio».
Leí en voz alta. ¿Sabes qué significa eso, hijo? Significa que mientras yo respire, mientras esté vivo y en mis cabales, esta casa sigue siendo mía. Tú tienes un papel que dice que eres dueño, pero yo tengo el derecho a vivir aquí, a usar la propiedad, a disfrutarla. Y más importante aún, pasé el dedo sobre la siguiente línea. Condición resolutoria por ingratitud. Artículos 325 al 328 del Código Civil. Cualquier acto grave de maltrato, despojo o humillación contra el donante faculta la revocación total de la donación. Y Ernesto, tú has incurrido en todos. Se quedó mudo, completamente mudo. Vi cómo su rostro pasaba del rojo de la ira al blanco de la comprensión. Karina tomó el papel con manos temblorosas. «Esto no puede ser legal», susurró ella. «Es completamente legal», respondí. «Yo trabajé 30 años en el registro público de la propiedad. Conozco cada artículo, cada cláusula, cada trampa legal que existe. Y esta, hijo mío, es la trampa que ustedes pasaron por alto». Ernesto se dejó caer en una silla. Por primera vez en meses no tenía palabras, no tenía amenazas, no tenía poder. «¿Tienes grabaciones?», dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. «Tengo grabaciones, tengo fotografías, tengo testigos, tengo 6 meses de documentación meticulosa de cada humillación, cada desprecio, cada peso robado de mi pensión. 30 años trabajando con documentos me enseñaron algo fundamental. El papel siempre gana». Karina comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia contenida. «¿Y ahora qué?», preguntó Ernesto. «¿Nos vas a echar? ¿A tu propio hijo?». «No voy a echarte. El juez lo hará. Yo solo voy a recuperar lo que es mío». Los días siguientes fueron de tensión absoluta. Ernesto contrató a un abogado barato, uno de esos que prometen milagros y solo entregan excusas. El licenciado Bustamante, mientras tanto, trabajaba con precisión quirúrgica. Presentó una solicitud de medidas cautelares ante el juez. El argumento era simple. Mientras durara el juicio, ninguna de las partes podía vender, rentar o modificar la propiedad. El juez las otorgó en 48 horas. Cuando el actuario llegó a notificar las medidas cautelares, Ernesto tuvo que firmar de recibido. Sus planes de rentar mi habitación se evaporaron. No podía tocar la casa, no podía hacer nada más que esperar el juicio, pero Karina no se rindió tan fácil. Una tarde encontré papeles en la basura. Los saqué, los limpié, los leí. Era un borrador de contrato de arrendamiento. Habían intentado rentar mi habitación a espaldas del juzgado, a pesar de las medidas cautelares. El documento tenía fechas falsas. Decían que el contrato había sido firmado en julio, antes de la demanda. Pero había un error. Mencionaban el nuevo aire acondicionado que habían instalado en septiembre. Un error de principiantes. Llevé el documento al licenciado Bustamante. Él sonrió por primera vez desde que lo conocí. «Esto es obstrucción a la justicia, don Emilio, y falsificación de documentos. Voy a presentar esto como prueba adicional de la mala fe de los demandados. ¿Les puede traer más problemas?». «Problemas legales serios. Podrían enfrentar cargos penales aparte del juicio civil». Cuando Bustamante presentó la prueba, el abogado de Ernesto renunció. Dijo que no defendería un caso con falsificación de documentos. Ernesto tuvo que buscar otro, pero nadie quería tomar un caso tan perdido. El juez fijó fecha para la audiencia final, 15 de diciembre, 1 mes y medio para que se decidiera el destino de mi casa, de mi dignidad, de mi vida. Las semanas pasaron lentas. Ernesto y Karina apenas me dirigían la palabra. Comían en su cuarto, salían temprano y regresaban tarde. La casa se había convertido en un ring de boxeo, donde todos esperábamos la campana final. Una noche, 2 semanas antes de la audiencia, escuché ruido de maletas.
Me asomé por la ventana de mi cuartito y vi a Karina arrastrando 2 maletas grandes hacia la camioneta. Ernesto cargaba cajas. Se estaban yendo. Huirían antes del juicio. No. Subieron las maletas, pero no se fueron. Las dejaron en la camioneta y regresaron a la casa. Algo estaban planeando. Al día siguiente llamé al licenciado Bustamante. «Licenciado, creo que van a intentar algo. Están empacando». «No se preocupe, don Emilio. Las medidas cautelares impiden que abandonen la propiedad antes de la sentencia. Si se van, sería abandono del domicilio y les jugaría en contra. Manténgase alerta pero tranquilo». El día de la audiencia llegó con un cielo gris. Llovía suave sobre Guadalajara, esa lluvia de diciembre que huele a tierra mojada y nostalgia. Me puse mi mejor traje, el azul marino que había usado en el funeral de Guadalupe. Me ajusté la corbata frente al espejo roto de mi cuartito. Ernesto y Karina llegaron con su abogado nuevo, un hombre joven y nervioso que apenas había revisado el expediente. El licenciado Bustamante llegó con 3 carpetas llenas de pruebas organizadas, con separadores de colores. Entramos a la sala del juzgado. El juez, un hombre de unos 60 años, con mirada seria, revisó los documentos por última vez. El día de la diligencia llegaron con maletas, pero no para irse. Hay victorias que no se celebran con gritos, sino con silencios. Y la mía llegó con el sonido seco de un sello golpeando papel y la lluvia cayendo contra las ventanas del juzgado. La sala estaba fría esa mañana de diciembre. El ventilador del techo giraba lento, moviendo el aire cargado de tensión. Ernesto estaba sentado 3 sillas lejos de mí, con Karina a su lado. No me miraban. Llevaban 2 horas sin mirarme. El juez Sandoval revisaba los documentos por tercera vez. Sus ojos recorrían cada página con la parsimonia de quien conoce el peso de sus decisiones. Yo podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. 70 años de vida y nunca había sentido tanto miedo y tanta esperanza al mismo tiempo. «Proceda el oficial Rodríguez con la lectura de la resolución», dijo finalmente el juez. El actuario judicial se puso de pie. Era un hombre delgado, de unos 40 años, con voz clara y firme. Tomó el documento y comenzó a leer. Expediente Civil número 3412 diagonal, 2024. Juicio ordinario civil. Revocación de donación por causa de ingratitud. Actor: Emilio Barragán Gutiérrez. Demandado: Ernesto Barragán. Cada palabra caía como una gota de agua sobre piedra, lenta pero contundente. Vistos los autos, y considerando, primero, que se encuentra acreditada la existencia de la donación mediante escritura pública, número 4582, otorgada ante la fe del notario público número 23 de Guadalajara, con fecha 12 de agosto del presente año. Ernesto se movió incómodo en su silla. Su abogado miraba al suelo. Segundo, que dentro de la escritura mencionada se estableció expresamente la cláusula de condición resolutoria por ingratitud, conforme a los artículos 325 al 328 del Código Civil del Estado. La voz del oficial Rodríguez llenaba cada rincón de la sala. Tercero, que mediante pruebas documentales, testimoniales y materiales aportadas por la parte actora, se acredita de manera fehaciente que el donatario Ernesto Barragán incurrió en actos graves de ingratitud hacia el donante, específicamente despojo de la habitación principal, apropiación indebida de la pensión, negación de alimentos suficientes, maltrato psicológico sistemático y violación a la dignidad de la persona del donante. Escuché un sollozo ahogado. Era Karina. Pero no sentí satisfacción, solo un vacío profundo donde antes había existido el amor de padre. Cuarto, que las grabaciones de audio presentadas y transcritas demuestran sin lugar a dudas el desprecio y la voluntad
de apropiación patrimonial por parte de los demandados, que los testimonios de la señora Lidia Macías Fernández y el señor Ramiro Gutiérrez Pérez corroboran las condiciones de maltrato, que las pruebas fotográficas evidencian el contraste entre las condiciones de vida impuestas al donante versus las disfrutadas por los donatarios. El actuario hizo una pausa, tomó aire, continuó. Por todo lo anterior, y con fundamento en los artículos citados, este juzgado resuelve: primero, se declara procedente la acción de revocación de donación por causa de ingratitud. Segundo, se revoca en su totalidad la donación efectuada mediante escritura pública número 4582. Tercero, la propiedad ubicada en la colonia americana, Guadalajara, Jalisco, regresa en plena propiedad y dominio al patrimonio del señor Emilio Barragán Gutiérrez. ¡No!, gritó Ernesto poniéndose de pie. ¡No pueden quitarme mi casa! El juez Sandoval golpeó el mazo contra la mesa. Orden en la sala. La resolución es firme. Oficial, continúe. Cuarto, se ordena la expedición inmediata de testimonio de la presente sentencia para su inscripción en el registro público de la propiedad, cancelando el asiento registral a favor del demandado y restituyendo la inscripción a favor del actor. Ernesto se dejó caer en la silla. Su rostro estaba rojo, las venas del cuello marcadas. Karina tenía la mirada perdida en el piso, como si buscara un agujero donde esconderse. Quinto y último. El actuario levantó la voz. Se acredita la ingratitud de los beneficiarios. La propiedad regresa al nombre del donante, señor Emilio Barragán Gutiérrez, con todos los derechos y obligaciones inherentes. Se ordena la desocupación del inmueble por parte de los demandados en un plazo no mayor a 30 días naturales. Así lo resuelve y firma el ciudadano juez. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el ventilador parecía haber dejado de girar. Después, el juez Sandoval tomó el sello del juzgado, ese sello circular con el escudo del estado de Jalisco, y lo golpeó contra el papel. Una vez, 2 veces, 3 veces. El sonido metálico resonó como campanas de iglesia anunciando un nuevo comienzo. «Se levanta la sesión», dijo el juez. «Notifíquese». Me quedé sentado. No podía moverme. Las piernas no me respondían. El licenciado Bustamante puso su mano en mi hombro. «Ya está, don Emilio, ya está hecho. La casa es suya nuevamente». Ernesto pasó junto a mí sin mirarme. Karina iba llorando, aferrándose a su brazo. En la puerta de la sala, mi hijo se detuvo. Se giró. Por un momento nuestros ojos se encontraron. Vi rabia, vi resentimiento. Pero también vi algo que nunca esperé ver. Vi miedo. El miedo de quien acaba de perder todo por su propia codicia. «No puedes hacer esto, papá», dijo con voz quebrada. «Soy tu hijo». «¿Lo eres?», respondí, poniéndome de pie con la ayuda del licenciado Bustamante. «Por eso me duele tanto lo que tuve que hacer. Pero me enseñaste que el papel vale más que la sangre, Ernesto. Tú me lo enseñaste cuando me hiciste firmar mi casa». Ahora el papel habló, y dijo que la casa nunca dejó de ser mía. Salieron sin decir más. Los vi atravesar el pasillo del juzgado, 2 figuras derrotadas, caminando bajo la lluvia que ahora caía con más fuerza. El licenciado Bustamante me entregó una copia certificada de la sentencia. El papel estaba caliente todavía, recién salido de la impresora del juzgado. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo interior de mi saco, cerca del corazón. «¿Qué sigue, licenciado?», pregunté. «Ahora hay que registrar la sentencia. En una semana, máximo 2, la propiedad estará nuevamente a su nombre en el registro público, y ellos tendrán 30 días para desocupar». Salimos del juzgado. La lluvia había amainado un poco.
El aire olía a tierra mojada, a ese olor particular de Guadalajara en diciembre. Respiré hondo, llenando mis pulmones de ese aire limpio. Después de meses de humillación, de dormir en un cuartito húmedo, de comer sobras, de esconder grabadoras y tomar fotografías en secreto, finalmente había recuperado lo que era mío. No con violencia, no con venganza, con la ley, con el papel que Ernesto tanto despreciaba. El licenciado Bustamante me extendió la mano. Respire, don Emilio, ya está hecho. Respiré hondo y entendí que, por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en paz. La verdadera victoria no se mide en escrituras recuperadas ni en sellos de juzgados, sino en el silencio que llega cuando finalmente puedes respirar dentro de tu propia casa sin sentir que te están robando el aire. Pasaron 23 días antes de que Ernesto y Karina terminaran de empacar. 23 días de silencios pesados, de miradas que no se cruzaban, de puertas que se cerraban con más fuerza de la necesaria. Yo no los apresuré, no dije nada, solo esperé, sentado en la sala que había vuelto a ser mía, viendo cómo desarmaban la vida que habían construido sobre mis cenizas. La mañana en que se fueron era sábado. El cielo estaba despejado, de ese azul intenso que solo Guadalajara tiene en diciembre. Cargaron la camioneta con las cajas, los muebles que habían comprado con mi pensión robada, la televisión enorme, el aire acondicionado que nunca compartieron conmigo. Ernesto bajó las escaleras por última vez con una caja marcada cocina. Se detuvo frente a mí. Yo estaba regando las plantas del patio, esas plantas que Guadalupe había sembrado y que milagrosamente habían sobrevivido a los meses de abandono. Papá. Su voz sonaba distinta, más pequeña, casi como cuando era niño. Lo siento. Dejé la manguera. El agua siguió cayendo sobre la tierra, formando un charquito que brillaba bajo el sol. ¿Qué es lo que sientes, Ernesto? ¿Haber perdido la casa o haberme tratado como basura? Se quedó callado. Miró la caja en sus manos, después a mí, después al suelo. Las dos cosas, susurró finalmente. Tu disculpa llega tarde, hijo. Llega cuando ya no tienes opción, cuando ya perdiste. Las disculpas que valen son las que se dan antes de que el juez golpee el mazo, no después. Karina apareció en la puerta. Tenía los ojos hinchados, no dijo nada, solo tomó del brazo a Ernesto y lo jaló hacia la camioneta. Los vi alejarse desde el portón. La camioneta dobló en la esquina y desapareció. Con ella se fue mi hijo, el hombre que había crecido en esas paredes, que había aprendido a caminar en ese patio, que había cenado 1000 veces en esa mesa. Pero también se fue el hombre que me había despojado, humillado, reducido a sobras y cuartitos húmedos. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para Ernesto. Cerré el portón con llave, esa llave que durante meses había temido usar porque ya no sabía si era dueño o intruso. Ahora la giré con firmeza, escuchando el clic metálico que significaba seguridad, propiedad, hogar. Caminé despacio por el corredor. Mis dedos tocaron las paredes que guardaban 50 años de historia. Ahí, esa marca en la pared, era de cuando Ernesto tenía 7 años y se cayó de la bicicleta. Más allá, esa mancha de café que Guadalupe nunca pudo limpiar del todo. Cada centímetro de esa casa tenía una memoria, un pedazo de vida vivida. Entré a la que había sido mi habitación. Estaba vacía, se habían llevado todo, pero olía distinto. Olía a final, a página cerrada. Abrí la ventana de par en par y dejé que el aire de diciembre llenara el espacio. En unos días compraría una cama nueva. Por ahora, el cuarto podía respirar igual que yo. Salí al patio y me senté en la silla de mimbre que Guadalupe tanto amaba. El sol calentaba suave. Vi el pequeño jardín, las bugambilias que comenzaban a florecer de nuevo, el árbol de limones que seguía dando frutos a pesar de todo. La vida seguía. Las plantas no sabían de traiciones ni de juicios, solo sabían crecer.
Doña Lidia llegó a media tarde como habíamos quedado. Traía una cacerola con arroz rojo y pollo guisado. Para que comas bien hoy, Emilio, en tu casa, en tu propia casa. Comimos juntos en la mesa del comedor. Por primera vez en meses comí un plato lleno, servido con cariño, sin medidas ni mezquindades. Cada bocado sabía a dignidad recuperada. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó doña Lidia mientras recogíamos los platos. «Vivir», respondí simplemente. «Voy a vivir en paz en mi propia casa. Voy a dormir en mi habitación. Voy a cocinar lo que quiera. Voy a sentarme en mi sala sin pedir permiso. Voy a ser dueño de mi vida otra vez». «¿Y Ernesto?», suspiré. Esa era la pregunta que me había hecho 1000 veces en las noches de insomnio. Ernesto tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Le enseñé con mi ejemplo durante 70 años lo que es el trabajo honesto, el respeto, la gratitud. Si eligió ignorar todo eso por codicia, ya no puedo hacer nada más. El papel le dio una lección que yo no pude darle con palabras. Esa noche dormí en el cuarto de visitas. No quería todavía entrar a mi habitación vacía. Pero dormí con la puerta abierta, con la ventana abierta, con el corazón un poco menos pesado. Desperté con el canto de los pájaros, me preparé café en mi cocina, me senté en mi silla, leí el periódico en mi sala. Cada acción mundana se sentía como un acto de justicia silenciosa. Caminé por el corredor, tocando las paredes que guardaban mi historia. Salí al patio y sentí el olor de la tierra mojada de Guadalajara, ese olor que me había acompañado toda la vida. No había gritos, ni burlas, ni órdenes, solo lluvia cayendo lenta sobre las tejas viejas que Guadalupe y yo habíamos colocado hace 30 años. Cerré la reja de entrada y me quedé quieto, escuchando el silencio. Ese silencio que no es vacío, sino plenitud. El silencio de quien finalmente recuperó su lugar en el mundo. Miré hacia el cielo gris de diciembre. Las nubes se movían lentas, prometiendo más lluvia. Pensé en Guadalupe, en cómo ella siempre decía que después de la tormenta viene la calma. Tenía razón. La tormenta había pasado. La calma llegaba ahora, despacio, como llega todo lo que vale la pena. Respiré hondo. El aire entraba fresco a mis pulmones de 70 años. Estaba cansado, sí. Estaba triste también. Pero estaba en pie. Estaba en mi casa. Estaba vivo. Y entendí algo fundamental. La gratitud no se hereda, se enseña. Y cuando no se aprende, el papel tiene una forma cruel de recordarla. Mi hijo puso mi casa a su nombre, pero olvidó la cláusula más importante, la de la gratitud.